Para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insunza, soy abogado, socio fundador de la firma Galvo Global Insurance Claimers. Nuestra firma pues ya tiene 25 años especializados en la reclamación de seguros. Inicia nuestra firma con actividad en el ramo de daños, esos eran los primeros siniestros que reclamamos, y con el paso de los años, a medida que fuimos conociendo a más agentes de seguros y promotores del sector, se empieza a proponer que si por qué no atendemos reclamaciones de otros ramos, como es el de gastos médicos, de vida, accidentes, autos, transportes, y así empieza la diversificación de áreas en las que Galvo participa hoy en día. Y gastos médicos es uno de los temas que más crecimiento han tenido en nuestra firma, derivado del alto nivel de rechazos que cada día se están presentando por las aseguradoras. Entonces, el tema de los gastos médicos es un tema muy, pero muy importante, y la mayoría de los agentes de seguros, obviamente, cuando empiezan sus carreras, cuando empiezan sus actividades, son de los seguros que más penetración tienen en sus oficinas, son los seguros que más tratan de colocar, y existen agentes de seguros muy, muy reconocidos que son expertos en gastos médicos, y a todos ellos mi reconocimiento y respeto. Nosotros no competimos con los agentes de seguros, no vendemos, no somos intermediarios, no tenemos cédula de agente de seguros, solamente somos asesores especializados en reclamación de seguros. Cuando ocupo un seguro, busco algún agente de seguros experto en lo que ando buscando, y a través de su experiencia es como nosotros contratamos los seguros personales o los seguros de la oficina. Entonces, nuestra actividad principalmente es respaldar en la reclamación del seguro, y la reclamación en gastos médicos, nuestra firma generalmente respalda 99.9% de nuestro respaldo es cuando existe un rechazo. Es muy raro que alguien nos consulte cuando está gestionando el reembolso de un gasto médico, porque generalmente ya tienen los agentes de seguros la experiencia. La gestión ante las aseguradoras por las vías administrativas es casi seguro que ustedes como intermediarios van a tener éxito, y su cliente va a obtener o el pago directo o el reembolso de sus gastos médicos. Nuestra participación preponderante es cuando le rechazaron el reembolso o cuando la aseguradora negó el pago directo. Ahí es cuando Galvo se convierte en un aliado para todos los agentes de seguros y para todos los asegurados, para poder gestionar correctamente un rechazo. Un rechazo parece algo, saben el estrés que genera, el riesgo que se corre de que el cliente se inconforme, de que el cliente pierda la confianza. Y entonces la pérdida de confianza, la pérdida de credibilidad de un agente de seguros, la pérdida de clientes y cartera, pues es un efecto que tiene un rechazo de un siniestro cuando el cliente se queda inconforme, cuando la gestión de ese rechazo no es adecuada y finalmente el cliente no recibe lo que está esperando y se queda incómodo, se queda inconforme o insatisfecho, pues puede pasar todo eso. Incluso me han tocado agentes de seguros, y ya lo he dicho en algunas otras pláticas, que han tenido que pagar esos gastos médicos, han tenido que reembolsarlos ellos de su bolsa con tal de no perder el cliente. Y eso pues es muy lamentable, tener que pagar un siniestro cuando la obligada a pagarlo es la aseguradora, después de conseguir el cliente, después de estar trabajando en sostener esa cartera, en renovar las pólizas, todavía tener que pagar los siniestros, en vez de que los pague la aseguradora, pues eso es lo que no consideramos que sea lo correcto. Por eso es que todo este año 2024 he estado compartiendo con ustedes tips, recomendaciones, sugerencias derivadas de nuestros casos prácticos para que puedan gestionar hábilmente un rechazo. Los rechazos ustedes no los pueden evitar, pero sí pueden gestionar adecuadamente para que aquellos derechos que tiene su cliente no se pierdan o no se pongan en riesgo. Porque es irónico, cuando una aseguradora rechaza, no es más que la opinión del área de siniestros o del área que le corresponde calificar la procedencia o improcedencia de ese siniestro, pero esa es una opinión de ellos, una opinión desde su perspectiva, desde su óptica, desde su experiencia, pero su cliente tiene derecho a obtener una segunda opinión, otra opinión de otro experto, igual que la aseguradora, que le diga si la aseguradora tiene o no razón, o si sus derechos pueden ser gestionados de forma adecuada en cualquier otra instancia. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Ese tema yo creo que
No hay uno de ustedes que no le haya tocado o batallar para que le reembolsen un medicamento o un tratamiento que pudo en su momento haber sido considerado como experimental o en fase de desarrollo o en fase de investigación o en periodo de pruebas. De eso es lo que vamos a hablar en esta plática. Los tribunales federales, los tribunales colegiados, ahorita les voy a compartir una tesis y la vamos a leer, han resuelto cuestiones relacionadas con cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones de la aseguradora que deben de cumplirse cuando existen tratamientos con medicamentos que no eran para ese padecimiento. Entonces, tenemos dos grandes rubros, no se les vaya a olvidar. Son dos grandes aspectos. Que el medicamento no esté autorizado por COFEPRIS. Vamos a hablar de COFEPRIS porque estamos en México. Si estuviéramos en Estados Unidos, hablaríamos de FDA. Pero vamos a enfocarnos en la República Mexicana. Que el tratamiento, que el medicamento no esté autorizado por COFEPRIS o que el tratamiento no esté autorizado por COFEPRIS. Fíjense, son dos aspectos muy importantes, son los principales aspectos por los que se rechaza un reembolso de gastos médicos o un pago directo. Y en la póliza, esos aspectos se manejan como exclusiones. Dice, no cubierto y unas dicen excluido. Cualquiera de los dos términos termina siendo el mismo efecto. Algunas aseguradoras, porque antes de esta plática me di a la tarea de leer aproximadamente unas 7 u 8 condiciones de gastos médicos, nomás para corroborar cuáles eran los textos actuales. Y todas dicen lo mismo, dicen más o menos lo mismo. Unas dicen que están excluidos los tratamientos, otras dicen que están excluidos los medicamentos, otras dicen que están excluidos los medicamentos y los tratamientos, unas dicen que están excluidos los tratamientos y medicamentos experimentales, otros dicen tratamientos y medicamentos en etapa de investigación. Cada aseguradora, cada actuario que redacta esos textos tiene su propia visión y su propio enfoque. Entonces, no existe un texto idéntico en todas las aseguradoras del país. Es más, cada aseguradora tiene su texto. El objetivo de esos textos es dejar claro que está excluido los medicamentos y los tratamientos que son experimentales o que están en fase de desarrollo, en periodos de prueba, en fases de investigación. Eso es lo que se busca con esas exclusiones. Dejar claro que eso es lo que la aseguradora no te va a pagar. Ahora sí, vámonos a lo más importante. Empecemos con definir que hay una diferencia importante entre medicamentos experimental y tratamiento experimental. Y cuando tenemos un rechazo, tenemos que identificar si me lo están rechazando porque el tratamiento lo consideran experimental o porque el medicamento lo considera la aseguradora experimental. Y a partir de ahí es como se prepara la estrategia para gestionar el rechazo, teniendo que identificar cuál de los dos es lo que la aseguradora se está refiriendo. ¿Qué pasa en la práctica? Que la aseguradora emite una carta de rechazo o una carta de declinación del siniestro y lo que hace es citar y transcribir las exclusiones. Y las exclusiones pues a veces traen 2 o 3 o 4 supuestos. Dice uno, bueno, pues ¿cuál de todos estará, a cuál de todos se estará refiriendo la aseguradora? Ahorita les voy a explicar. Cuando una aseguradora se limita a citar una exclusión o se limita a citar un texto, ustedes como agentes, como intermediarios, tienen derecho a decirle, oye, a ver, sé más claro, sé más preciso en tu rechazo porque me estás citando un texto que trae varias hipótesis, varios supuestos y no sé a cuál de todos te refieres ni en qué forma lo estás abordando. Ese es un derecho que tiene el asegurado. Ese es un punto muy importante que el agente de seguros, el intermediario, en mi opinión, tiene derecho no solamente a que se lo den, sino puede exigir que le aclaren y que le precisen los alcances de ese rechazo, que no sea genérico el rechazo, tratar de dar una mejor explicación para buscar que se identifique la causa real de por qué están rechazando o declinando y no me pongan un copy-paste de un texto, de una exclusión, donde se mencionan muchísimas variables en algunas ocasiones. Unas son más cortitas, otras son más largas, pero es muy raro aquella que contiene una sola hipótesis. Entonces, es importante que ustedes sepan que las cartas de rechazo no son más que una opinión y generalmente las cartas de rechazo son opiniones genéricas y esas opiniones genéricas uno las debe de convertir en opiniones específicas que tengan mayor claridad y precisión. El rechazo del siniestro. La formalidad en el rechazo del siniestro. La formalidad. Fundamentación y motivación. Bien, la formalidad. Cada vez que nos hagan el favor de acompañarnos en este año, van a escuchar que empiezo con lo mismo.
tiene que ser un rechazo por escrito. Yo creo que todos los que nos han acompañado en las últimas conferencias ya se lo grabaron, pero para quienes son nuevos y es la primera vez que nos acompañan, siempre deben de solicitar que el rechazo sea por escrito. No acepten rechazos verbales, porque un rechazo verbal van a terminar interpretándolo de una forma distinta. Alguien se los dijo como lo entendió y entre el que lo entendió y el que lo dijo y el que lo escuchó y lo transmitió, se pierde mucha certeza, se pierde mucha claridad. Entonces debe de ser siempre por escrito, porque además en las condiciones generales de todas esas pólizas hay una clausulita que dice comunicaciones y en esa cláusula de comunicaciones dice que todas las comunicaciones van a ser por escrito. Entonces siempre deben de ser por escrito, aunque el contrato de seguro sea un contrato consensual que no requiere la forma escrita, eso es otra cosa, eso es otro tema para que no se vayan a quedar con una idea equivocada de que, oye, pues es que la póliza en materia de seguros o el seguro es un contrato consensual y eso significa que no necesitamos la forma escrita. Sí, para efectos de acreditar la existencia y la validez de un contrato no necesitamos la forma escrita, pero para saber las causas de un rechazo y tener una comunicación efectiva con la aseguradora y con su opinión, necesitamos que se los dé por escrito y que además les funde y les motive. ¿Qué es fundar y motivar? Que les diga en qué disposición legal se apoya para rechazar, porque a veces citan disposiciones legales y a veces citan disposiciones contractuales. La gran mayoría de los rechazos se refieren a disposiciones contractuales, a términos y condiciones establecidos en la póliza. Es muy raro un rechazo donde la aseguradora se apoya en el incumplimiento de alguna disposición legal o normativa. Casi siempre sus rechazos se sustentan en los propios términos y condiciones de las pólizas. Les tiene que fundar en qué texto, en qué exclusión, en qué párrafo, en qué línea de la póliza se establece su causal de rechazo y les tiene que explicar por qué esa causal que está en la póliza se ha actualizado. ¿Cómo es que llega a la conclusión de que esa exclusión que está en la póliza, que ese texto que le permite liberarse de su obligación, se ha actualizado? Es decir, ¿cómo es que la exclusión tal se actualiza a partir de la información que tú me diste? Te rechazo porque con la información que me diste, consistente en el dictamen tal, en el estudio tal, en la prueba de laboratorio tal, cuyo resultado es este, se establece claramente esto y entonces al haberse establecido esto, lo aplicamos a la póliza y de acuerdo a este texto, a esta condición, entonces no es posible indemnizar o reembolsar. Fíjense, esto es toda una explicación de por qué alguien, no nomás porque se le ocurre citar una exclusión o citar una condición, termina rechazando. Tiene que explicar en base a lo que yo le aporté, en base a lo que él recabó, qué de lo que yo le aporté y de lo que él recabó le permite llegar a la conclusión de que se ha actualizado una exclusión. Esa es la fundamentación y la motivación. Si se dan cuenta, eso permite que ustedes tengan claridad, tengan certeza de por qué está rechazando la aseguradora. ¿Y eso para qué sirve? Pues a muchos de ustedes les sirve para decir, o como lo han hecho históricamente, dicen, ah, pues ya sé por qué está rechazando y lo que vamos a hacer es demostrarle que no tiene la razón la aseguradora. Y lo hacen con mucho esfuerzo, con mucho ahínco ustedes, con mucho fervor, el tratar de demostrarle al de siniestros, al de la aseguradora, que no tiene razón. Y entonces ustedes se erigen en un gestor, se erigen en un asesor, como lo son, y la ley les dice que deben de asesorar, y empiezan a buscar datos, informes del asegurado que les permita aportárselos a la aseguradora con la intención de revertir ese rechazo. Y muchas veces lo logran, no hay duda que lo logran, porque tienen la razón, porque la compañía se equivocó, porque al asegurado se le había pasado a aportar algún documento y ustedes dicen, bueno, con este documento que se nos había olvidado, con este ahora sí deberían de ya de revertir ese rechazo y declarar la procedencia de este siniestro y hacernos este reembolso. Muchas de las ocasiones van a lograr revertir ese rechazo, pero muchas ocasiones no, y ahí es donde va a estar el problema, que si no logran tener éxito y no se logra que a su cliente le reembolsen esos gastos médicos derivados de tratamientos y medicamentos experimentales, o porque la compañía está alegando que eso que le están queriendo exigir como reembolso es
el cobro de un tratamiento que era experimental o de un medicamento que era experimental. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer el asegurado y el agente de seguros? Pues ir a demostrarle a la aseguradora que ni es tratamiento experimental ni es medicamento experimental. Y rápido se ponen a recabar datos para ver si la COFEPRIS había autorizado ese medicamento, para ver si la COFEPRIS había autorizado ese tratamiento, y aportan elementos, pero no solamente aportan uno o dos, a veces aportan muchos. Y ahí es donde está el riesgo, porque si aportas información, solamente se va a acumular al expediente que tiene la aseguradora. Y si aportas información y no logras revertir ese rechazo, es muy probable que toda esa información que aportaste, en vez de ayudar, ahora tenga el reembolso en mayor riesgo, porque si antes la aseguradora tenía una causal para rechazar el reembolso, o para declinar ese reembolso, es muy probable que tú termines compartiéndole más causales que después la aseguradora va a invocar, porque ya lo dijo por ahí la corte hace algunos años. Algunos asegurados se quejaron y le dijeron, oigan jueces, la aseguradora me rechazó por esta causa, por la causa A, y ahora viene y contesta la demanda, pero se excepciona por una causa distinta, por una causa B o una causa C. Eso no es justo, no es correcto, porque debió haberme dicho la B y la C desde el principio, pero como no me las dijo, entonces significa que lo que ella dijo al principio no era procedente y entonces debería de condenarla a pagar porque la primera causal que invocó ni siquiera la alegó y mucho menos la acreditó en este juicio. Y como no acreditó esa primer causal, entonces no debería de absolverse a su pago de lo que le vengo pidiendo o absolverse al pago de lo que le vengo exigiendo. La corte dijo, no, espérense, o los tribunales colegiados dijeron, no, espérense, eso la aseguradora puede invocar una causal al principio y al momento de defenderse tiene el derecho amplio de defensa y puede invocar todo lo que quiera. Y eso no lesiona ningún derecho del asegurado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Que una causal de declinación o rechazo para el reembolso de un gasto médico derivado de un medicamento o un tratamiento que la compañía considera experimental, ahora puede adicionar otras causales que se van a derivar de aquellos documentos, de aquellos correos, de aquellos estudios que ustedes como agentes de seguros le aporten a la aseguradora. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay que correr demasiados riesgos y siempre hay que trabajar a la segura. Si ya tengo un rechazo, debo poner atención y debo irme con pies de plomo para que cualquier paso que vaya a dar no le vaya a generar mayor complicación a mi cliente. Eso es de lo que se trata. No se trata de otra cosa más que saber el A, B y C de lo que debo de hacer y el ABC de lo que no debo de hacer como agente de seguros. Si no estoy seguro ante la duda, hay que abstenerse, eso es lo mejor. Si no estoy seguro, mejor me freno. Y hasta que esté seguro, decido continuar o cambiar de rumbo, cambiar de camino. Entonces, carta de rechazo por escrito donde se funde y se motive la causa del rechazo para que la puedan analizar. Causales de rechazo. La carga de la prueba. Subviñetas. La entrega de la póliza. La explicación de la póliza. La exclusión del tratamiento y medicamento. La claridad y precisión. Qué importante es esta partecita. Esta es la parte medular de la plática. La compañía que rechaza invocando una exclusión es la que tiene la carga de probar la exclusión. No es el asegurado quien tiene que probar que no está excluido. Ojo con esto, no soy yo quien debe de probar que no está excluido el medicamento o el tratamiento. Es la aseguradora quien tiene que probar que está excluido ese medicamento que yo le estoy pidiendo el reembolso o esos costos de ese tratamiento que le estoy pidiendo el reembolso. Acabamos de terminar aproximadamente hace 15 días. Se resolvió un amparo ahí en Mazatlán de una reclamación del reembolso de unos gastos médicos de uno de nuestros clientes. Tenemos aproximadamente como 5 o 6 años litigando con la aseguradora ese caso. Al cliente le injertan algo que se llama aloinjerto osteocondrial. Está muy complicado el término, pero dice que es un dispositivo delgadito, una membrana que alguien la inventó para las rodillas y otro médico dijo, pues si esto sirve para las rodillas, también debería servir para la espalda. Y se la coloca en la espalda y desde que se la coloca, este personaje que es nuestro cliente empieza a sentir mejoría en su espalda y se le quita el dolor y empieza a tener una vida más normal.
Pues llegamos con la aseguradora, bueno, llegó él solo porque no llegó con nosotros, llega a la aseguradora y le dice, oye, aquí está, vengo a que me reembolses lo que me costó este injerto, a lo injerto, y lo que me costó la cirugía. Y aquí está, me gasté tanto por ahí en un hospital muy famoso de Guadalajara y me costó este dineral y quiero que me lo reembolses. La compañía le dice, no, espérate, lo injerto que a ti te pusieron en la espalda no era para la espalda, era para la rodilla. No está autorizado que sea para la espalda, entonces, por lo tanto, no te reembolsa. Y le rechaza el siniestro, le rechaza la solicitud de reembolso. Nos vamos al juicio. En el juzgado de oralidad, el juez resuelve que efectivamente debería de pagarse porque ese era el único dispositivo que estaba disponible, era el único insumo que estaba disponible para ese tratamiento. Y si bien es cierto, era para las rodillas, no había otra opción que él tuviera para su espalda. Y si el médico había considerado que esa era la mejor opción, pues entonces estaba correcto el gasto y estaba correcto que tendría que reembolsarlo. La compañía se va al amparo y en el tribunal colegiado resuelven que no, que efectivamente el juez de oralidad tenía razón y que al no existir o al no haberse demostrado por la aseguradora no demostró que lo que a él le hicieron en la espalda se podía resolver con otro insumo. La compañía en el juicio no demostró que ese insumo que era autorizado para la rodilla, había algo mejor que pudiera ser utilizado en la espalda. Terminó resolviendo, pero tardamos aproximadamente 5 años en que todo esto se resolviera. Y se confirma que la aseguradora debe de pagar, porque la aseguradora alegó que no era para la espalda, pero nunca probó cuál era el que sí era para la espalda. Fíjense lo importante. La aseguradora nomás dice, no es para la espalda, es para la rodilla, por lo tanto no te lo pago. Y entonces el juez le dice, bueno, ¿y entonces cuál era el que era para la espalda? A ver, dime qué opción tenía el asegurado, y si no tenía ninguna otra alternativa y esta le funcionó, entonces deberás de resolver y deberás de pagarle y deberás reembolsarle esos gastos médicos que erogó, porque lo que se está privilegiando es la recuperación de la salud de las personas. Entonces la póliza de gastos médicos se contrata no para que uno se alivie, sino para que los gastos y costos derivados de tratamientos y medicamentos le sean a uno reembolsados o le sean pagados directamente y no tengamos un desequilibrio o un descalabro económico. Las aseguradoras no te curan los padecimientos, lo que hacen es pagarte o reembolsarte los tratamientos y medicamentos que son los que te curan los padecimientos. Entonces, total, que ese es un caso práctico real de un expediente nuestro, es uno de varios expedientes que se han resuelto en lo que va del año, pero ese era muy importante para nosotros porque era un precedente que iba a ser de mucha utilidad para todos los casos que traemos, porque es curioso, en este 2022 y lo que va de 2023, nos han llegado una cantidad tremenda de gastos médicos rechazados. Y parece que es concurso porque cada mes nos están llegando más y más y más. Y eso es debido a que los agentes de seguros que nos conocen, pues nos están dando la confianza como firma de gestionar esos rechazos con la mayor seguridad para sus clientes. Y es cada vez más lo que está llegando de rechazos por parte de las aseguradoras. No sé a qué se debe ese fenómeno, pero o será que antes no lo observábamos nosotros, pero este 2022, 23 y 24, demasiados rechazos de gastos médicos están llegando a nuestra firma. Afortunadamente hemos tenido éxito en la mayoría, pero no crean que todos se pueden obtener sentencias favorables. ¿Qué es lo relevante de esto? Que ustedes tengan claro que cuando la aseguradora rechaza, tienen la carga de probar. Número uno, ¿qué tiene que probar? Que me entregó la póliza. Número dos, tiene que probar que me explicó la póliza. ¿Y qué de la póliza es lo que importa? Pues que me entregó la póliza donde viene esa exclusión y que me explicó la exclusión. Son dos cosas que me tiene que probar. Y después, ¿qué me tiene que probar? Después de que probar que me la entregó y que me la explicó, tiene que probar la exclusión. Si la aseguradora dice que está excluido un medicamento o un tratamiento experimental, ¿quién creen que debe de probar que es experimental? Pues lo debe de probar la aseguradora porque ella es la que dice que está excluido lo experimental. Entonces ella va a tener que ofrecer pruebas para demostrarle al juez que ese medicamento o ese tratamiento es un tratamiento o medicamento experimental y tendrá que ofrecer muchas pruebas para probarle al juez que es experimental. No es que yo tenga que probarle al juez que no es experimental. Yo ni siquiera lo vengo afirmando. Yo lo único que le vengo diciendo a la aseguradora, quiero que me reembolses este gasto médico de estos medicamentos que me los recetó el doctor, ya los pagué, aquí está la factura,
ya me los tomé y quiero que me los pagues. Es lo único que le tengo que probar, que alguien me los recetó, que ya los pagué y que quiero que me los reembolse. Pero no le tengo que probar que no es experimental, porque imagínense, cada vez que a mí me receta un medicamento algún médico, yo como paciente estoy preocupado por mi enfermedad, que yo le diga, oiga, no me ande recetando cosas que sean experimentales, recéteme solamente cosas que están autorizadas ante la COFEPRIS. A ver, cuando me recete algo, ahorita que estoy aquí en el escritorio con usted con un dolor tremendo, dígame qué me está recetando y métase ahí al Google y demuéstreme que este medicamento que me está recetando está autorizado por la COFEPRIS y que no es experimental. Deme todo eso porque si no la aseguradora no me lo va a reembolsar. ¿Quién de ustedes ha hecho eso? Nadie. No es el asegurado quien tiene que probar que no es experimental el tratamiento o el medicamento. Ojo con esto. Todos los escalones que la aseguradora va a tener que subir si quiere liberarse del pago. Demostrar que me entregó la póliza donde viene esa exclusión. Demostrar que me explicó la exclusión. Demostrar lo que viene alegando en su exclusión. Si él dice que está excluido lo experimental, pues tendrá que demostrar que lo que le vengo pidiendo como reembolso es experimental. Después, dicen los jueces, tendrá que demostrar que no hay otra alternativa u otra opción para ese padecimiento o esa enfermedad. Y tendrá que demostrar que hay claridad entre lo que viene alegando y lo que está establecido en la póliza, que el tratamiento que está excluyendo es un tratamiento que literal y expresamente se encuentra excluido en la póliza, porque si no existe coincidencia, si no es coincidencia absoluta, y cuando digo coincidencia, no es lo mismo se parece a coincidente. Las aseguradoras no pueden rechazar el reembolso de un gasto médico derivado de un medicamento o tratamiento, porque porque el tratamiento se parezca al que está excluido, porque el medicamento se parezca al que está excluido, porque es similar, porque es parecido. No, si es similar, si es parecido, si es muy parecido y muy similar, no importa, tiene que ser idéntico. Y si no es idéntico lo que dice la póliza con lo que la aseguradora viene argumentando, entonces tampoco va a poder probar su exclusión, porque no existe claridad y precisión en lo que viene invocando. Fíjense todas las ventajas que tiene el asegurado. El asegurado está sentadito muy cómodamente. Cuando le rechazan, dice, yo aquí me siento. Me quedo sentadito y voy con un juez o voy a una instancia donde pueda tener una posibilidad de que se resuelva con una sentencia. Acudo a esa instancia y le digo, ¿sabe qué? La aseguradora no me quiere pagar porque dice esto. Entonces, por favor, dicte una sentencia y condénela al pago, salvo que la aseguradora demuestre todo lo que viene alegando. Y si no le demuestra todo lo que viene alegando, por favor, dígale que me pague NUDIS y que me pague los moratorios. Fíjense todo lo que la aseguradora tiene como reto cuando rechaza un siniestro y ustedes acuden ante una instancia ante la cual la aseguradora tiene que probar todo eso, porque la instancia que se llama Unidad Especializada de Atención de Usuarios y la instancia que se llama Conducef no son instancias donde la aseguradora tenga que probar su dicho y tenga que probar su defensa o excepción. Ante esas instancias no tiene ninguna obligación de probar nada. Simplemente sigue sosteniendo el rechazo y ya. Ninguna de esas dos instancias le va a exigir que pruebe y ninguna de esas dos instancias le va a condenar al pago de ese reembolso. La que sí le va a condenar al pago de ese reembolso y que sí le va a imponer la carga de probar lo que diga son los tribunales judiciales. Ahorita les voy a hablar de eso. Fíjense qué importante es el tema cuando tenemos un rechazo. Ahora, en vez de estresarse, en vez de angustiarse, de preocuparse, digan, ¿qué vamos a hacer? Ya está el rechazo, hay que ver, si no viene muy claro, hay que pedir a la aseguradora con un escrito que nos explique, que nos funde y nos motive, amplia y adecuadamente. Muchas aseguradoras sí son muy empáticas y te emiten una segunda carta donde te explican lo que tú les estás preguntando. Otras no, te vuelven a reiterar lo mismo y te repiten lo mismo. Nunca hay que perder esa oportunidad, pedir no en pobreza y vamos a pedir que nos aclaren y que nos fundamenten y motiven de forma más detallada ese rechazo. Y ya que lo tenemos, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos con esto? Mira, ahora viene la parte que antes para ustedes era muy complicada. ¿Cómo le digo a mi cliente que le rechazaron el pago?
algo, porque evidentemente se estresan y antes de avisarle al cliente, van a tratar de agotar todas las instancias de todo lo que ustedes tengan a su alcance y en su mano para tratar de cambiar esa opinión de la aseguradora y solamente se la van a informar al cliente cuando sienten que ya no pudieron hacer nada, cuando sienten que ya quemaron todos sus cartuchos, cuando ya le hablaron al director comercial, al director general, al que acaban de conocer en un congreso, en una convención, en un viaje, les tocó sentado a un lado de ustedes en el vuelo del avión y dicen, pues este es mi cuate y es el mero picudo de la compañía, pues le voy a hablar y le voy a decir que me ayude porque este cliente es muy importante. Y primero van a quemar todos esos cartuchos que tienen, que han ido acumulando en su vida profesional, antes de ir a decirle a un cliente que le rechazaron. Y menos si es un cliente importante o es un cliente muy exigente. Ahora sí, ya no se preocupen. ¿Qué van a hacer? ¿Sabes qué? Mira, nos llegó este rechazo de la aseguradora, que es una opinión de ellos que yo no comparto como agente de seguros, porque para cuando rechazó la aseguradora, ni siquiera les pidió ni siquiera les pidió la opinión a ustedes, nunca les dijo, oye, agente de seguros, pretendo rechazar, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo en que rechace o no rechace? O sea, la opinión de ustedes ni siquiera contó para rechazar. Entonces, lo menos que puede uno decirle al cliente, mira, llegó un rechazo, eso es una opinión de la aseguradora, la cual yo no la comparto, no estoy de acuerdo con ellos, y es clarísimo que no estás de acuerdo con ellos porque nunca te preguntaron. Entonces, si tú le dices, no estoy de acuerdo con ellos, no hay ninguna mentira, no hay ninguna falsedad, no hay nada que no sea cierto. Es algo real. Tú no estás de acuerdo con ese rechazo porque no formaste parte del grupo que tomó la decisión de rechazar. Y si le dices, no estoy de acuerdo con ese rechazo y yo propongo que busquemos una segunda opinión, que busquemos a un experto, yo te garantizo que tu cliente, aunque no le reembolsen ese gasto médico, no le va a quedar ninguna duda que tú estás con él, que tú como agente de seguros, como intermediario, estás de su lado. Y ya el resultado no es lo relevante para que siga confiando en ti, porque el resultado no depende de ti, pero la confianza que te tiene la va a refrendar cuando tú le digas, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la aseguradora, y lo más prudente yo creo es buscar un experto que pueda darnos una opinión para que se tomen decisión. Y eso a tu cliente le va a dar muchísima tranquilidad y va a sentirse respaldado por su agente de seguros porque sabe que no es él el que lo tiene que pagar el reembolso, sino que es la aseguradora. Hoy tienes la oportunidad de dejar de estresarte por los rechazos, manejarlos correctamente, y esas palabras que les acabo de decir son reales. Es un rechazo, es una opinión de la aseguradora, yo no estoy de acuerdo con ella y yo propongo que busquemos a un experto. Tienes dos opciones: no estoy de acuerdo con ella y dame papeles para ir a revertirla, o no estoy de acuerdo con ella y busquemos a un experto para poder hacer las cosas bien. Porque si tú tomas el primer camino, que es no estoy de acuerdo con ellos y dame papeles para revertir, o ni siquiera le dices que hay un rechazo y le dices, oye, no tienes más documentos porque me están por ahí deteniendo el procedimiento, no me han dado respuestas y voy a ver si les puedo compartir más información, y entonces tú de mutuo propio le pides más documentos e informes a tu cliente, se los aportas a la aseguradora buscando que se revierta ese rechazo. Y si no lo logras revertir, va a ser obvio, como ya nos ha pasado, que llegan unos expedientes a nuestra oficina, vemos el caso completo, porque antes de saber si vamos a intervenir como firma o no, emitimos un dictamen de segunda opinión y vemos el número de papeles que vienen ahí, vienes en cronología todos los datos, ves que está el rechazo y ves que después del rechazo se le aportaron más documentos e informes a la aseguradora, y tú dices, ¿y ya para qué le entregaron esto? Porque ahora la compañía, cuando venga a contestar la demanda, cuando venga a excepcionarse, pues va a invocar no solamente los que tenía hasta el momento del rechazo, sino va a invocar todos los que le llegaron después del rechazo. ¿Y quién se los aportó? Pues muchas veces se los aporta el agente de seguros o el asegurado por recomendación de su agente de seguros. Simplemente, ¿qué va a pasar? Que si antes había una causal o dos, pues ahí van a aparecer las 4 o las 5 que se deriven de esa información, de esos documentos que se le aportan por sugerencia, por estrategia de un agente de seguros. No les estoy diciendo que no lo hagan, solamente les estoy diciendo, midan el riesgo, y si están 100% seguros que su gestión va a revertir el rechazo, adelante. Pero si tienen una duda y no están 100% seguros que van a conseguir el éxito,
metan en mayores problemas a su cliente gestionando de forma inadecuada, de forma incorrecta. Porque en materia de derechos, el fondo es forma, la forma es fondo. Todo cuenta, todo absolutamente cuenta. Y las aseguradoras tienen abogados muy experimentados y hasta la más mínima coma, hasta el más mínimo documento que ustedes aportan, lo aprovechan para alegar por qué no deben de pagar o reembolsar. Se van a agarrar los abogados de las aseguradoras del más mínimo detalle que ustedes digan incorrectamente, cualquier contradicción, cualquier discrepancia, cualquier punto del que se puedan agarrar, lo van a explotar. Y muchos de ellos tienen mucha habilidad de convencimiento al momento de redactar. Entonces, no hay que correr esos riesgos. Por eso es la sugerencia de que se pida una segunda opinión, se identifique si lo que está excluido es el tratamiento o es el medicamento, porque en función de una u otra se va a definir la estrategia de la gestión. En cualquiera de los dos casos, lo más común que hacen los agentes de seguros es acudo, traigo papeles, traigo informes, traigo bibliografía, me meto a revistas de ciencia, me voy a información por todos lados para demostrar cuáles fueron los últimos estudios que se hicieron sobre ese medicamento, sobre ese tratamiento, y para demostrarle que no era experimental. Ahí le llevo folletos, le llevo hojas de revistas, le llevo informes de algún médico, algún congreso médico en el que salió alguna información. Digo, pues aquí en tal congreso, tal ponente dijo esto, entonces por lo tanto no es experimental. Y trato de revertirle algo que ni siquiera tengo que probarlo. En el juicio, ni siquiera le tengo que ir a probar al juicio, al juez, que el medicamento o el tratamiento no son experimentales, porque hay una regla en el derecho, no se puede probar en sentido negativo. Entonces, yo no le puedo ir a probar que no es experimental el medicamento y que no es experimental el tratamiento. Yo no tengo que probarle eso. Lo único que tengo que decir es, aquí está mi gasto médico, aquí está mi receta, aquí está lo que me pagué, gasté por estos medicamentos o por esta cirugía, más el anestesista, más todo esto, más el hospital. Aquí está la cuenta del hospital, ya la pagué y quiero que me la reembolse. Y será la aseguradora quien tenga que probar que es experimental el medicamento, que es experimental el tratamiento, que me entregó la póliza, que me la explicó, que la exclusión se actualiza, la hipótesis de la exclusión, que la exclusión que viene pretendiendo actualizar es coincidente al 100% con lo que viene invocando, que no se parece un tratamiento al que me viene rechazando, que el que está excluido no se parece al que me hicieron, que el medicamento que está excluido o lo que él me pretende excluir no se parece al que me recetaron, sino que es el mismo. Entonces, ahora sí, dicho esto, ¿qué derechos tiene el asegurado? Les voy a leer una tesis, se las quise pegar para que vean los puntos importantes de una tesis de colegiado del 2020. Fue antes de la pandemia esa tesis. Ahorita tenemos muchísimos casos derivados de temas de COVID, lo cual significa que esa tesis que anda por ahí solita del 2020, les garantizo que de aquí al 2025 va a haber 20 o 30 tesis. Algunas de ellas van a llegar a ser jurisprudencia que rigen y norman el cómo se debe de resolver en materia de gastos médicos el reembolso de medicamentos y tratamientos. Se los aseguro, ahorita se meten a la corte y van a encontrarse esta tesis y eso uno lo respalda con las sentencias que vamos teniendo de los juicios, sentencias de amparos en colegiados o sentencias en juicios de oralidad. Y esas, pues están ahí las sentencias, pero no están publicadas en la corte. Entonces nosotros como firma tenemos muchas sentencias más lo poquito que hasta ahorita ha publicado la Corte a través de los tribunales colegiados. Entonces, si sumamos eso, más lo que tenemos ahorita, más lo que se va a publicar en los siguientes meses y años, 1 o 2 años más, va a haber muchísimos criterios que van a respaldar esta misma orientación. Criterios jurídicos. Esta es la tesis de enero de 2020. Dice, contrato de seguro de gastos médicos. Cuando no existe un medicamento específico para tratar al asegurado y el recetado por su médico tratante es de patente y autorizado para tratar una enfermedad de origen similar a la suya, dicha situación no puede generar la procedencia de la cláusula de exclusión de padecimiento ni de tratamientos. Cuando el asegurado reclama el reembolso del monto de los medicamentos y tratamientos recetados y recomendados por su médico tratante,
y la compañía aseguradora rechaza el reclamo argumentando que la enfermedad que presenta el asegurado, su medicamentación, tratamiento y análisis están excluidos de la póliza de seguro. Corresponde a la aseguradora acreditar dicha exclusión. Corresponde a la aseguradora. Fíjense lo importante. Toda esta tesis hay que saber leerla entre líneas. En esa tesis se le vienen imponiendo las cargas a la aseguradora. No va a haber nada en esa tesis que diga el asegurado deberá de probar esto o esto o esto. Las cargas probatorias se las imponen a la aseguradora. Ahora bien, la reclamación no puede considerarse improcedente porque el medicamento recetado por el médico tratante no está autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para tratar la enfermedad del asegurado, dice. Si éste prueba que no existe un medicamento específico para curar la enfermedad y que le aqueja, y el recetado es un medicamento autorizado para tratar una enfermedad de igual origen a la suya. Ahí, ojo, ahí hay un error de, fíjense, también los juzgadores se equivocan. Si este prueba que no existe otro tratamiento, no hay forma de probar que no existe otro tratamiento. Eso es un error de redacción, es un error de contexto del colegiado, de quien redactó esa tesis, esa síntesis de tesis, porque no hay forma de que uno pruebe hechos negativos en los juicios. Pero bueno, se les resbaló ahí al decir que el asegurado no probó que no había otro tratamiento. No, yo no tengo que probar que no hay otro tratamiento. Es la aseguradora quien me debe de probar que sí había otro tratamiento y que el que yo le vengo cobrando es más caro, que el que yo le vengo cobrando no es el correcto, y entonces o me paga el que dice ella que sí es, o no me paga ni este porque no lo hicimos y ni me paga este porque está excluido. En efecto, considerar que un medicamento no se encuentra específicamente autorizado para tratar la enfermedad del asegurado porque únicamente lo está para tratar otra enfermedad de origen igual autoinmune y, en consecuencia, negar la procedencia del reclamo implicaría hacer nugatorios los efectos del contrato de seguro de gastos médicos, así como la posibilidad de que, ante la falta de medicamentos específicos, el asegurado pueda tener acceso a un medicamento para abatir tanto los efectos como la enfermedad que padece. Se explica, si el medicamento recetado al asegurado y existe en el mercado y se encuentra debidamente registrado ante la autoridad sanitaria correspondiente, no puede considerarse como excluido por ser experimental, dado que se intenta controlar su enfermedad mediante la suministración de un medicamento de patente reconocido y o autorizado para tratar una enfermedad de origen autoinmune. Además de que no se cuenta con otro medicamento probado fehacientemente para tratar la Ahí enfermedad. está. Ojo, ahí está. No se cuenta. Vean cómo allá arriba unos párrafos dice, el asegurado no acreditó que no existiera otro medicamento, pero acá ya corrigen el texto de la tesis y dice, no se encuentra acreditado fehacientemente en este expediente, porque la acreditación es en ese expediente, que exista otro tratamiento. Pues inferir lo contrario, es decir, que solo se cubrirán los medicamentos autorizados para la enfermedad, daría lugar a que en casos en los que no existe una medicina específica, no se le aplicara algún tratamiento al asegurado, con los riesgos que conlleva el avance de la enfermedad, lo que no puede ser la finalidad del seguro contratado, ya que nadie celebra un contrato con la finalidad de que su contraparte lo incumpla. Dicho de otra forma, cuando no existe un medicamento específico para tratar al asegurado y el recetado por su médico tratante es de patente y autorizado para tratar una enfermedad de origen similar a la suya, esa situación no puede generar la procedencia de la cláusula de exclusión de padecimientos ni de tratamientos. Esto si se toma en cuenta que el contrato de seguro es de buena fe y el asegurado lo celebra partiendo de la premisa que el asegurado de gastos médicos, que el seguro, perdón, de gastos médicos cubrirá las enfermedades o padecimientos que presenta.
Esa tesis está ahí publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Esa tesis es pública, cualquiera de ustedes la puede ver. Si tomó nota de ahí del rubro y la busca en Google, la va a encontrar. ¿Eso qué les dice? La forma en que están pensando los juzgadores. Y la forma en que están pensando los juzgadores es una forma muy distinta a la que piensan y actúan las aseguradoras. Por eso, la opinión de una aseguradora, la opinión de un experto y la opinión o sentencia de un juez son totalmente distintas. ¿Y por qué quedarnos con la opinión de la aseguradora en vez de proponerle a nuestro cliente, el cliente de ustedes, que tenga una segunda opinión y que tenga la opinión de un juez? Pero para llegar a la opinión de un juez solamente se puede llegar a través de una sentencia, y para llegar a una sentencia es porque se ejercitó una acción de cumplimiento forzoso del contrato de seguro de forma correcta, de forma estratégica, la ejercitó a través de un experto, porque no pueden llegar ustedes si no son abogados litigantes, aunque sean agentes de seguros, y no pueden decir vengo en representación de mi cliente a ejercitar la acción de cumplimiento forzoso de contrato, porque si no son abogados experimentados en el litigio en materia de seguros, es muy probable que aunque tu cliente tenga toda la probabilidad de ganar, si cometes algún error en el proceso que haga improcedente tu acción, pues entonces ya se perdió esa oportunidad. Se tiene que llegar a un juicio, se tiene que llegar a una instancia con la misma capacidad que las aseguradoras. Las aseguradoras tienen abogados muy experimentados, mucha experiencia acumulada, y entonces no puedes llegar a gestionar ante un tribunal con un abogado que no es experto en la materia o con un abogado que no es alguien experimentado en este tipo de litigio, porque le vas quitando probabilidades y posibilidades a tu cliente. Al final él va a elegir, pero tú como asesor que te tiene toda la confianza, eres tú quien lo va a orientar hacia dónde tú lo llevarías y que él tome decisiones. Entonces, dicho esto, se dieron cuenta que lo que les vengo diciendo es real. El asegurado tiene más oportunidades de obtener el reembolso de un rechazo de gastos médicos porque el medicamento o el tratamiento, la aseguradora dice que es experimental, que la propia aseguradora. Las oportunidades más altas son para los asegurados. Solamente hay que saber aprovechar esas oportunidades y gestionarlas correctamente. Entonces, ¿qué derechos tiene el asegurado? Lo mismo que les he dicho en todas las pláticas. ¿Qué es lo que puede hacer su cliente cuando ya le rechazaron el pago? Los derechos del asegurado. Unidad especializada de atención de usuarios, Conducef, tribunales judiciales. Son las tres instancias donde los asegurados pueden ejercitar sus derechos. La unidad especializada de atención de usuarios, ya lo he dicho y lo repito, es como la misma aseguradora, pero otra ventanita de la aseguradora, donde los que están en esa ventanita son empleados de la nómina de la aseguradora y piensan, actúan y sienten como los demás de la aseguradora. Solamente que se tuvo que crear esa ventanita porque la ley les obligó a crearla, no fue por gusto. Es una ventanita que la ley les impone que se cree para atender a los usuarios con la ilusión de que en esa ventanita a los usuarios se les resuelvan sus inconformidades. Pues bien, en esas ventanitas se resuelven muy poquitas inconformidades de los usuarios. La mayoría de las resoluciones de esa ventanita que se llama Unidad Especializada de Atención de Usuarios son reiterando las causas del rechazo. Sea, esa ventanita y nada se parece mucho a lo mismo que es nada. Entonces, bueno, vamos ahora a la Conducef, que es un organismo con mucho presupuesto que nos cuestan los impuestos a los mexicanos, donde hay mucho personal muy especializado, donde su origen y génesis fue que iban a ayudar, iban a respaldar y iban a defender al usuario de servicios financieros. Pues sí, pero no, porque esa Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ni hace defensa y la protección es muy sui generis. Y tan es así que les voy a poner un ejemplo de por qué nosotros decimos que ni defiende ni protege a los usuarios. Un ejemplo muy simple con el que yo tengo la autoridad para decirles no es cierto es cuando llegamos con un siniestro rechazado ante la Conducef y el siniestro tiene más de 2 años. Llegamos ante la Conducef y te dice ya está prescrito y no te lo admito.
Espérate, le digo, pues ¿cómo que ya está prescrito y no me lo admites? Si aquí ejecuté todos estos actos, después del siniestro, yo estuve interactuando con la aseguradora, me pidió, le entregué, me reuní, nunca dejé de actuar, nunca dejé de mostrar interés en que me pagaran, y la prescripción es por la falta de interés. Entonces no es cierto que yo haya mostrado falta de interés. Y pues termina uno yéndose a los amparos para que obliguen a la Conducef a que admita la reclamación, le pida a la aseguradora su informe. O sea, fíjense lo absurdo. Se supone que ahí hay abogados en la Conducef que conocen el tema de seguros, y si no lo conocen, deberían de conocerlo. Hay abogados, y no sé a quién se le ocurrió decir, cuenten del siniestro al día que presentan, y si pasaron 2 años, rechacen porque está prescrito, no lo admitan. Y todo lo que está en el Inter, que tiene un efecto jurídico que interrumpe la prescripción, lo ignoran. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? La Conducef no les va a resolver el problema. Es más, ahí no se resuelven los problemas. Pero sí es una instancia que se puede aprovechar para obtener información con mayor claridad y precisión de la aseguradora. Para eso sirve esa instancia. Pero si como agentes de seguros no saben que sirve para eso, van a llevarse a su cliente a la Conducef y van a hacer la reclamación en esos formatitos que tiene de machote la Conducef, y una reclamación en ese formatito y nada se parece a lo mismo. O sea, no sirve para nada, porque con ese formato que van a llenar de su cliente, se lo van a mandar a la aseguradora va a contestar de forma muy escueta porque ese formato está muy escueto, van a recibir una respuesta escueta y van a recibir la misma postura de la aseguradora y no van a llegar a nada. Entonces, ni obtuve nada, ni obtuve nada de, ni obtuve declaraciones, reconocimientos, ni confesiones de la aseguradora, ni obtuve documentos e informes que la aseguradora tenía en su poder y que a mí me hubieran podido ayudar para entender cuáles son los razonamientos y poder entender y preparar una estrategia al momento de gestionar una acción en un tribunal. Entonces, cuando pasan por Conducef, en los formatitos esos de la Conducef, tiran a la basura una oportunidad. Yo les recomiendo que ni lo hagan. No es lo mismo, y les invito al que quiera de ustedes, vea una reclamación ante Conducef de Galvo y vea una reclamación a través de los formatos de la Conducef, y hay una diametral diferencia. Nada que ver. ¿Por qué? Porque los nuestros tienen una estrategia. Para algo y por algo están hechas esas reclamaciones. Y a la Conducef, ¿qué estrategia va a tener? Pues si no va a ser el abogado del asegurado. Si te declinan, si te sostienen el rechazo y te dejan los derechos a salvo, pues ya, que te vaya bien, búscate un abogado, pero habrás perdido una oportunidad de obtener información valiosa para que tu abogado pueda defender mejor tu causa ante un tribunal, y entonces sí, puedas sentarse cómodamente, si tienes un abogado experto, te pueda sentar tu cliente en la silla a esperar que la compañía tenga que probar todo lo que les acabo de decir. Y con una de las cosas que no pruebe, con una solita de esas 5 o 6 que le dije, que la compañía de seguros no pruebe, va a ser suficiente para que la condenen al pago de los reembolsos de esos gastos médicos por tratamientos o padecimientos que ella dijo que eran experimentales. Perdón, por tratamientos o medicamentos que la aseguradora dijo que no les iba a pagar porque eran experimentales. Entonces, espero en esta ocasión haber compartido con ustedes algo que les sea de utilidad, que les sea valioso, y que estas pláticas les sirvan para tener más certeza frente a las aseguradoras, más certidumbre frente al asegurado, y no pierdan para nada la confianza de sus clientes. Y ya no se estén estresando porque sí, es algo que me preocupa, que se estresan cuando les rechazan un siniestro. Ahí andan, les cambia la voz, andan distraídos, y los entiendo porque un cliente importante al que le han rechazado un siniestro, va a pasar dos cosas: o se lo voy a tener que pagar yo para que se tranquilice, o me voy a correr el riesgo de que se moleste, se enoje, y además de cuando esté molesto y enojado, le va a ir a decir a sus amigos que soy un tarugo, que no hice mi chamba, que no supe gestionar y que no le pagaron, porque eso lo dicen los asegurados, no lo estoy inventando yo. Entonces, ¿para qué arriesgarse
a que crea que no lo sé hacer, a que fue un error mío, a que yo tengo que ver en ese tema. Mejor le digo, es una opinión de la aseguradora, no estoy de acuerdo con ella, vamos a buscar otra opinión y tomas decisión. Licenciado, Mande. en el caso de de la cobertura de gastos médicos de autos, de las pólizas de autos, ¿se aplica el mismo clausulado de lo que viene siendo la ley del contrato de seguro en relación a padecimientos y enfermedades, accidentes y enfermedades, perdón? En cuanto a que la aseguradora te tiene que probar que te entregó, que te explicó, que la exclusión es clara y precisa, que se actualiza la exclusión, ¿todo eso? ¿A eso te refieres? Sí, sí, o sea, específicamente en lo que se refiere, por ejemplo, las cartas cobertura, las cartas remanentes, cuando hay un siniestro de autos y que la aseguradora pues no te da nada de información, a ver si ya se acabó el dinero, si hace falta, etcétera. A ver, de autos. ¿Te referirás a la cobertura de gastos médicos ocupantes en el seguro de autos? Así es. Ah, eso es otra cosa. ¿Cuál es tu duda ahí? Porque son dos cosas. La cobertura de gastos médicos de ocupantes es una cobertura que forma parte optativa de la póliza de autos. La puedes contratar o no contratar. Y ahí dice, tienes hasta tanto dinero para cualquier gasto médico del ocupante. Ahí no existen exclusiones de padecimientos, porque para empezar es un accidente, no es una enfermedad. Son gastos médicos derivados del accidente mientras vas en el vehículo. Entonces, ahí no hay exclusiones, no existen las mismas exclusiones que en las cláusulas que en las pólizas de gastos médicos. Ahora vamos a pensar que al ocupante que se accidentó se lo llevaron al hospital y la aseguradora lo que va a hacer es hacerse cargo de todos los gastos médicos de ese ocupante. Tú no vas a pedir el reembolso. Trato de entenderte, o sea, casi siempre no, salvo que te hayas lesionado, te hayan dado de alta y después tengas que hacer gastos y vas a ir pidiendo reembolsos de esos gastos con cargo a esa cobertura de esa póliza y la compañía pues tendrá que decirte ya se te acabó el saldo. Eso, no sé si a eso te refieres porque pues, son saldos muy chiquitos, son sumas muy Exacto, pequeñas. exacto. Pero, por ejemplo, emiten una carta a ellos en el que dicen que ya se acabó el dinero y que obviamente ya no lo van a tratar. Ok, si te den Revisamos nosotros y eran, no sé, calculamos 15,000 pesos, ¿no? De 200,000 pesos que tenía. Y le estuvimos exigiendo hasta que dijeron, no, sabes que todavía queda dinero, pero hay algunas cosas que están excluidas. Entonces ahí fue donde nosotros le pedíamos que si nos daban o una carta remanente o una carta cobertura para continuar con el tratamiento de la persona afectada. Ok, lo que tú planteas es un poquito más complejo. Hay que ver ese caso específicamente porque son dos cosas. Primero le dicen al paciente, ya no tienes derecho a nada porque ya se agotó el saldo. Cuando le empiezas a presionar a la aseguradora, te dice, ¿qué crees? No es cierto, no se había agotado el saldo. Si la aseguradora sigue sosteniendo que ya se agotó el saldo, entonces vas a tener que ejercitar una acción y decirle al juez, llama a la aseguradora para que me informe y llámale al hospital para que me informe. A los dos, diles que me informen para que veamos qué es lo que están diciendo que ya se gastó en el tratamiento de este accidente, qué medicamentos se le suministraron al paciente accidentado y qué tratamientos se le hicieron. Y viendo la lista de insumos y de medicamentos y de visitas médicas y de cirugías que se le han hecho, vamos a ver si es cierto que ya se gastó o no se gastó todo. Entonces, ojo, si algo está excluido, la compañía dice, bueno, ese algo no lo he pagado y si no lo he pagado, no se ha agotado mi saldo. No sé si me sigues. Sí, 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 sí. Entonces, es un poquito distinto, o sea, no es un tema de exclusión por tratamiento o medicamento experimental, lo que tú refieres, es otro tema donde no tienes certeza si ya se acabaron las sumas aseguradas para gastos médicos ocupantes derivados de un accidente. Ok, gracias, licenciado. Hombre, espero haberte resuelto tu duda. Y si quieres, lo vemos después. A Carlos Alexis Treviño Cázares. A Muy ver, buenos días, maestro. buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, bien, gracias. Una duda, maestro. ¿Existe el buró médico o la oficina de intercambio de información? La pregunta sería si usted ha logrado en sus juicios que se puedan eliminar de ese buró médico una vez declarando procedente el siniestro a favor del asegurado. No, son dos cosas. En ese buró lo que se refiere es información de los padecimientos que tiene una persona. El padecimiento que tienes como individuo, ese ahí lo tienes. Y si está registrado en algún lado de que algún día lo tuviste,
te reembolsen o no te reembolsen por ese padecimiento no es la razón por la cual te borrarán. Que a ti te borren de algo donde apareces que tienes una enfermedad, tendrías que demostrar que ya no tienes esa enfermedad. Es a lo que tú te refieres. Sí, me refiero que hay veces que los seguros dictaminan una preexistencia cuando no existe esa preexistencia. Entonces, cuando se declara procedente el siniestro, no sé si usted en sus sentencias esté la recuperación de los derechos vigentes del asegurado y en consecuencia borrar el registro de esa preexistencia porque es inexistente. Ya te entendí. No me ha tocado ni un solo caso en el que la aseguradora venga e invoque una preexistencia y diga, tiene preexistencia porque aquí está en el buró y que de ahí quiera acreditar la preexistencia. O sea, no ha habido una sola aseguradora hasta ahorita que en su defensa a mí me haya alegado o argumentado que una preexistencia la está invocando porque se advierte de ese buró médico que ellas tienen. No ha llegado ninguna a decir, es que aquí dice, por lo tanto sí tenía una preexistencia, ¿no? Porque eso que ahí dice ni es un estudio, ni es un diagnóstico, ni es una prueba de laboratorio, no es un documento idóneo para probar una enfermedad preexistente. Entonces, hasta ahorita no me ha tocado y por lo tanto no he tenido necesidad de decir, oiga, y como ya lo sacó de ahí, de ese dato, y ese dato es falso, pues han derivado de la falsedad de ese dato, porque ese dato que está en ese buró no tiene sustento, no está soportado. Entonces, como no está soportado, juez, de una vez dile que lo borren de ahí. No me ha tocado ese. Hasta ahorita no me ha tocado tener que hacer valer eso porque no he tenido ninguna defensa de ninguna aseguradora que invoque que porque ahí dice, debería de considerarse que hay una preexistencia. ¿Y ese buró médico es legal, maestro? No, pues eso son informaciones internas de varias instituciones, pero es información como los burós de trabajadores, como los burós de patrones, que ni son burós, sino que son bases de datos donde se ve qué trabajador demandó a qué empresa y tú puedes ver si tu colaborador ya ha demandado a otras. No tienen mayor efecto jurídico, no tienen Gracias. un efecto jurídico que tenga una validez en un juicio. José Luis Jurado. Encantado. Alcanzamos con José Luis y uno más. Licenciado, buenos días. Buenos Mire, días, tengo José el Luis. caso de un cliente que tiene un padecimiento crónico. Ya lleva algunos años con él y bueno, pues desde luego si es crónico, pues no se le va a quitar. Pero dentro de los medicamentos que toma hay uno que es muy caro. Y en algún momento la aseguradora le sugirió que programara el abastecimiento de ese medicamento para que la compañía se lo pagara directamente. Sucede que cuando lo hizo, se negó argumentando que no estaba precisamente aprobado por la COFEPRIS. Entonces yo le dije, bueno, si hasta ahora te han venido pagando tus gastos por medio de reembolso, pues vamos a seguirlo haciendo así. Pero si quieres, ya desde entonces acudía yo a sus pláticas, pues exponemos el caso ante el licenciado Gallardo para ver qué podemos hacer. Estuvo de acuerdo, pero lo ha estado llevando de esa manera, es decir, por reembolso, pero pues es una situación que no comprendo por qué de una manera, de una vía de pago, se niegan argumentando la no aprobación de la COFEPRIS del medicamento y por reembolso sí. ¿Usted tiene idea que pueda deberse esto? Pues no, ya ver, pues con eso les digo que cada aseguradora opina distinto, cada una piensa distinto y cada una resuelve en forma distinta. Y no hay una razón por qué si me la pagas vía reembolso y por qué cuando te hago el trámite de pago directo me dices que no está autorizada por COFEPRIS. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No encuentro la razonabilidad y a eso es lo que vuelvo, como les dije hace rato. Dile a la compañía que te explique razonada, fundada y suficientemente por qué la diferencia entre A y B. Ahí tú tienes derecho como agente a decirle, oigan, a ver, ahí les va un correo y quiero que me expliquen por qué aquí sí, por qué aquí no. Explíquenme de manera detallada, razonada, suficiente y fundada, porque no estoy entendiendo, o sea, tengo dudas y aquí no debo quedarme con dudas, ni mi cliente ni yo debemos de tener dudas. Para eso están ustedes, para explicarnos y tienen la obligación de ser claros en sus comunicaciones y ser precisos en sus comunicaciones, porque es uno de los principios bajo los cuales se rigen
Las aseguradoras, acuérdense del artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Es un principio bajo el cual se debe regir toda aseguradora y obviamente que aquí no se está cumpliendo el principio porque tú no logras entender por qué hay una diferenciación y yo pues yo menos porque no las han explicado. Correcto. Sí, Pues al parecer se basaban en información, obviamente nacional de la COFEPRIS, pero encontramos lo que es el equivalente en Estados Unidos, que sí estaba aprobado ya ese medicamento, aunque pues son distintos México y Estados Unidos, ¿no? Obviamente es un país más avanzado. Pero bueno, comprendo su comentario y le agradezco. Tú pides que te informen, que te aclaren, porque hasta ahorita no tienes claro, evidentemente, y a tu cliente menos claro le queda, pero lo tiene que seguir haciendo de esta forma. Porque no le queda opción. O sea, lo está haciendo porque no le queda opción, no porque le haya quedado claro. Así es. Muy bien, muchas gracias. A la orden y buen día. Muchísimas gracias. Los vemos el mes que entra, si Dios quiere, con la siguiente conferencia, donde seguiremos compartiendo tips y recomendaciones y sugerencias prácticas derivadas de nuestra praxis en el litigio de la reclamación de seguros. Y pues no me queda otra más que despedirme y agradecerles su tiempo y espacio que nos brindaron otra vez. Mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insunza y los espero en la próxima sesión del mes de abril, si Dios quiere.